llama el, ¿cómo se llama? Veamos entonces las partes de las vértebras típicas y vértebras atípicas. Las primeras vértebras atípicas son, bueno, las vértebras atípicas son 5. Las primeras dos pues son la uno y la 2. Y las otras tres son la 10, la 11 y la 12. La 10 ya era de tarea para que me investiguen por qué es una vértebra atípica. Pero bueno, viéndolas aquí, pues vamos a hablar de la primera costilla, que es esta de acá. Es una costilla verdadera, es la más ancha, pero a la vez es la más corta, la más ancha en relación al cuerpo de las otras, ¿verdad? Por eso es la más ancha, pero es la más corta, eso sí, o la más chica, ¿verdad? Tiene una única cara o faceta articular, ¿verdad? En la cabeza, que es para articularse con la vértebra T1, con ella se articula. Además, posee un tubérculo, como lo vemos acá, posee un tubérculo diferente en la superficie, o sea, las otras no poseen este tubérculo en el cuerpo realmente, ¿verdad? Ustedes lo han visto acá, o sea, pasando el ángulo que viene a ser esta zona de acá, pasando el ángulo ya no hay más estructuras con ese nombre, tubérculo. En cambio, esta sí tiene un ángulo que es el tubérculo que vemos acá, el tubérculo pues del escaleno, tubérculo del escaleno anterior. ¿Para qué sirve? Sirve para la inserción del músculo escaleno anterior. Si se acuerdan, los músculos escalenos eran músculos propios del cuello. Entonces hay músculo escaleno anterior, medio y posterior. Entonces aquí vemos el músculo escaleno anterior en esta zona de aquí. Aquí se articula en el tubérculo. Pero este tubérculo nos ayuda a separar dos nódulos o dos módulos, mejor dicho, dos módulos o dos zonas específicas eh, que se ubican en la mitad del cuerpo, pues la mitad del cuerpo de la primera costilla. Estos nódulos, perdón, o estas impresiones, mejor así digamos, son las impresiones. Estas son impresiones que vemos aquí, son surcos para la vena y la arteria subclavia. El anterior, o sea, el más anterior, esta es la parte posterior. Entonces, el anterior, este de acá, es para la vena subclavia y el posterior es para la arteria subclavia. Si ustedes se acuerdan, esto es parte del opérculo torácico superior. Entonces, había en esta zona de aquí, había un triángulo que era la encrucijada, donde se veían pues tanto el paquete también, básculo nervioso, vea subclavio, tanto a la derecha como a la izquierda, solo que ya sabemos que al izquierdo, hacia el lado izquierdo es diferente, pero ya en esta zona es igual. Entonces, estas estructuras la arteria subclavia, van en dirección hacia la axila, igual que las venas vienen de la zona de la axila y estas van hacia la zona de la axila, donde se van a convertir en las arterias o los vasos axilares. También en esta zona transcurre el plexo y para ir a inervar, irrigar y drenar el miembro superior. Entonces, aquí, por esta zona, pasan aquí, esta impresión es por ahí esas estructuras. La arteria subclavia posteriormente y la vena subclavia anteriormente. Eh, También pues el cuerpo pues presenta diferentes zonas para articulación pues de ligamentos y músculos. Aquí están unos ejemplos. El músculo escaleno medio lo encontramos pues en esta zona. El músculo serrato anterior, ¿verdad? Los músculos serratos son músculos de la pared muscular o mejor dicho, digamos, que forman parte de la articulación del hombro. Lo vimos también cuando veíamos hombros con temas que dieron ustedes como exposiciones. Entonces vemos los músculos serratos anteriores, la inserción pues, de estos músculos. Estamos viendo la comparación con ambas costillas, con la segunda también. La segunda costilla, ya hablando específicamente pues de ella, pues esta sí presenta dos caras articulares en su cabeza que se articulan con los cuerpos
de la primera y de la segunda vértebra torácica. Es más larga que que la primera, pero siempre es diferente pues a las típicas, esta es una típica, a la típica de la que vimos al principio. ¿Qué más? La décima, voy a decir un poquito. No, la décima se la dejo de leer. No, ¿para qué? No lo toco mejor. La décima no lo toco. La décima y la undécima, o sea, perdón, la 11 y la 12, pues son costillas que tienen una cara o faceta articular solamente en su cabeza y no tienen cuello ni tubérculo. O sea que si no tienen tubérculo, no se pueden articular con la apófisis transversa. Eso ya lo habíamos hablado. Y por ende, pues también tiene superficie, ¿cómo se llama? Donde va el cartílago costal, ¿verdad? Que es la superficie anterior. Entonces no presentan porque no presentan cartílago. No presentan cartílago costal. Sigamos, ya les iba a decir la de la décima. La de la décima está chiche, es fácil. Bueno, este, veamos un poco acerca pues de las articulaciones, que ya habíamos hablado un poco antes, las articulaciones esternoclavicular, ¿verdad? O sea, el esternón con la clavícula, que vemos en esta zona de aquí, las esternoclavicular en esta zona, que realmente pues ella proporciona una unión entre el esqueleto apendicular y el esqueleto axial, ya lo habíamos hablado. También pues es un tipo de articulación en silla de montar, ojo con eso, es una articulación sinovial en silla de montar, pero también posee los movimientos de una enartrosis. Busquen eso, jóvenes. Busquen de lo de la enartrosis, ¿verdad? Que tiene amplitud de movimiento. Y además, con lo que vemos aquí como característica, y por eso es que que tiene, ¿cómo se llama? Sinovia, pues vemos una cápsula en esta zona y también vemos un disco articular. O sea que este disco articular fibroso que vemos aquí permite que se dibujen dos cavidades sinoviales. Esta es una característica propia de esta articulación. En una rodilla no vemos dos cavidades articulares, ¿verdad? Dos cavidades sinoviales articulares, pero en esta zona sí. Entonces es una enartrosis, movimientos que permite son los de enartrosis, es una articulación por su forma en silla de montar, característica que tiene disco articular y que posee dos cavidades sinoviales, una de la clavícula y otra del esternón. Luego, pues vamos a ver la articulación manubrio esternal, que es esta de acá, del manubrio con el esternón, manubrio esternal, la articulación esternocostal del esternón con el cartílago articular de cada una de las costillas, la articulación costocondral, que es la articulación de del cartílago articular de la 8, 9 y 10 con el cartílago costal de la 7, lo que vemos en esta zona de aquí. Esta es la 7 y las otras se articulan con ella. Y la articulación intercondral, que son estas articulaciones que se dan aquí. Vea, esta zona de acá. La articulación sifo, sifoesternal, ¿verdad? Que es la de la apófisis sifoides con el esternón. Entonces la costocondral, que es esta de acá, esta es la séptima, entonces esta es la costocondral, la intercondral, que son estas uniones que están acá para darle más fijeza, y la cifoesternal. Todas estas articulaciones son las que vemos en el esternón y las costillas, incluida la clavícula. Sigamos. Quiero ver cuánto llevamos ya. No sé cuánto llevamos. Estamos con 1 hora 30 más o menos. Vamos a ver. Quiero ver. Sí, terminemos. Ya son pocas las diapositivas que faltan. No me gusta hacer tan largas, pero me cuesta realmente a mí. Este,
no explicar cada una. Bueno, viendo los espacios, pues vamos a los espacios intercostales. Son estos que están acá, los espacios intercostales de acá. Los de las vértebras, pues yo no sé por qué siempre confundo vértebra con clavícula, con costillas. Los de las costillas verdaderas, falsas y flotantes. Entonces, entre costilla y costilla tenemos los espacios intercostales, que son estos que vemos aquí, que sirven para el paso del paquete vasculonervioso. Aquí corren pues las ramas de la arteria aorta torácica, que es la que da las ramas para irrigar toda esta zona. Quien drena pues es bueno, lo vemos más adelante, que es la vena ácigos y la vena hemiácigos y la torácica superior, eso vamos más adelante, y los nervios intercostales. Pero veamos lo que nos interesa de esta. Entonces los espacios intercostales, vamos a decir que son las zonas que encontramos entre las costillas adyacentes, o sea, la superior y la inferior, ahí se forma un espacio intercostal. Y lo que lo ocupa, pues son los músculos intercostales, que es casi lo último que vamos a hablar de los músculos intercostales. Y ahí también se dibuja el paso o encontramos el túnel de paso de los diferentes arterias, venas y nervios que inervan, drenan y irrigan pues esta zona de ahí. Eh, Recordando que este paquete vasculonervioso recorre al interior de una superficie de la que hablamos de las costillas, o sea, del, ¿cómo se llama? Bueno, de cada una de las costillas en el surco eh, costal, ¿verdad? Este que vamos a ver aquí, el surco costal, ahí es donde recorren pues estas estructuras. Y pasan en medio de los músculos, eso era lo que no me acordaba y estaba dándole vuelta a la cabeza, pasa en medio de los músculos. En cada espacio, ¿verdad? En cada uno de esos espacios, la vena es el elemento más superior. El, la arteria es el elemento intermedio y el nervio pues es el elemento completamente inferior. Las demás vasos colaterales que se van soltando o que se van dando en esa zona pues se hacen superiores. Es esto que vemos acá. Aquí van al interior, pero se van soltando vasitos, raicillas de nervios y estos se hacen superiores, van hacia arriba, o sea, su distribución es hacia arriba, todos los vasos colaterales. Y ¿cómo se llama? Se hacen más que todo superiores. Y volvemos a usar la mnemotécnica de Van, vena, arteria y nervio. Luego la estructura pues más inmediata, o sea, la que lo separa de la pleura, porque aquí ya tendríamos la pleura parietal, es la fascia endotorácica. Aquí no se logra ver, creo que en la siguiente sí la vamos a ver. Vamos a ver. Sí, correcto, aquí pues vamos a encontrar la fascia, la fascia endo, la fascia endotorácica, es esta de acá, esta que vemos acá. Este es el espacio intercostal. Aquí vamos a ver los diferentes músculos. Las diferentes capas, la piel, el tejido celular subcutáneo o la grasa, el músculo serrato anterior, este ya es una parte más superior, el músculo intercostal externo, músculo intercostal interno y músculo intercostal íntimo. Estas son las tres capas. En algo otro lo pueden encontrar como externo, intermedio y medio, algo así, no, externo, intermedio e interno, así se encuentran en otros libros. Pero aquí esta diapositiva es tomada del libro de Gray que estamos usando con ustedes. Entonces vamos a hablar de intercostal externo, intercostal interno e intercostal íntimo. La siguiente capa que encontramos es la fascia endotorácica, esta amarillita que está delimitada aquí, aquí la vemos también, y luego pues tenemos la pleura parietal, luego tenemos la pleura visceral y luego tenemos el pulmón. Entonces vamos a ver cómo los discos, perdón,
los ramos, ¿verdad? De los que estábamos hablando, están en el surco intercostal y los colaterales, las ramas colaterales que irrigan la parte inferior, pues van por la parte de abajo y los otros colaterales se hacen superior para irrigar la parte externa, como veíamos en la diapositiva anterior. Sigamos, quiero ver de aquí. Ven, arteria y nervio. Sí, aquí está. Bueno, ya vimos esto. Veamos la siguiente. Ya estoy un poco afónico. Entonces, vamos a ver la parte de los músculos de la pared. Esta es una sección de la que vimos allá, tomada de esta zona de acá. Aquí están los espacios intercostales, ¿verdad? El primero que les decía que está por arriba de la primera vértebra es costillas, no se puede palpar. Los demás sí los podemos palpar, los diferentes espacios intercostales, el ángulo de Lewis, bueno, solo es de referencia. Y para que veamos los músculos de los que hablamos. Entonces, en los músculos intercostales o los músculos de la pared, pues se incluyen todos aquellos que llenan y soportan los espacios intercostales. Son aquellos que pasan pues entre el esternón y las costillas. Ahí se encontramos a todos estos músculos que estamos viendo en esta zona. Y todos estos músculos van desde las vértebras hasta las costillas, o sea, no dejan ningún espacio, es un forro completo, es una capa completa, compacta y bien distribuida de los músculos. Entonces, ahí entre ellos, pues vamos a encontrar los intercostales externos, los intercostales internos, los intercostales intermedios, que ya habíamos hablado, e incluimos los subcostales y los transversos torácicos. Esos son otros músculos que encontramos en esa zona. Son 5 grupos de músculos. Creo que aquí están. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿verdad? A los intercostales. Están los serratos anteriores, que estos no forman parte de acá, pero sí tenemos los intercostales externos. Vean cómo es la distribución de estos músculos. Ah, miren, estos son los escalenos de los que les estaba hablando allá, que son músculos que forman parte del cuello, de la parte posterior del cuello. Aquí vemos la inserción de ellos en los tubérculos del escaleno, en la primera costilla y en la segunda costilla. ¿Verdad? Entonces tenemos los intercostales externos, los intercostales internos. Aquí vamos a ver un poco de los subcostales, pero hay otra diapositiva mejor. Este es uno de los rectos del abdomen, otro de los oblicuos, oblicuo mayor, oblicuo menor, que estos ocupan la línea alba, que es una zona que va aquí y se insertan en la apófisis, pero eso no tiene nada que ver aquí. Veamos la siguiente diapositiva. Ya veíamos los intercostales y me faltaba ver, aquí está, aquí creo que lo tengo. Sí, aquí tenemos los músculos subcostales, así se llaman porque van de abajo pues hacia, o sea, de la superficie inferior a de la superficie superior del otro. Son los músculos subcostales y los músculos transversos del abdomen. Son estos. Estos son de la parte posterior, los subcostales, y estos son de la parte anterior, los transversos del tórax. Entonces estos son 5 grupos de músculos que forman la pared torácica. Hay más, está el escaleno, están los serratos, pero como estamos hablando de músculos intercostales en sí, son músculos que están entre las costillas, a estos 5 a que me refiero. Si ya quisiera yo hablar de todos los músculos de la pared, pues ahí se nos van los que ya me conocen, serratos, el pectoral mayor, pectoral menor, pero no es ese el caso. Aquí estamos hablando de los intercostales. Sigamos. Pasamos pues a la zona de los nervios, ¿verdad? De los nervios de la pared torácica, estos que están acá, porque realmente las arterias y las venas pues es un poco más fácil de entender, pero lo que refiere al nervio pues sí hay que saber, ¿verdad? Que cómo nacen los nervios intercostales, son todos estos y que cursan pues en el paquete vasculonervioso. Entonces, estos son los nervios intercostales, son los ramos anteriores
de los 11 primeros nervios espinales torácicos, o sea, de T1 a T11. Ahí encontramos los nervios espinales y nervios intercostales, y alcanzan los espacios intercostales entre las vértebras que están cerca, o sea, las adyacentes. Eso ya lo sabemos. Bueno, se ve en la imagen. Eh, ya el duodécimo, ¿verdad? Es el nervio subcostal, el cual pues este se va por abajo de la duodécima costilla. Es un ramo anterior del duodécimo nervio subcostal. O sea, ya no es el nervio completo, sino que solo una rama que conforma el nervio subcostal. Así se le llama. Es el nervio que va por debajo de la doceava costilla. Eh, Estos, pues, los nervios intercostales, pues, acompañan a los paquetes vasculares. En el paquete vascular, en el surco costal, en la cara, pues, inferior de la costilla. Y estos, pues, son los que dan origen a los ramos cutáneos laterales y anteriores, y así como a los ramos musculares. Si se recuerdan, esto tiene que ver con la inervación de la piel, de los músculos de esa zona, que conforman pues lo que conocíamos como los dermátomos, ¿vea? La teoría de los dermátomos, si se acuerdan. Entonces ahí vemos los diferentes nervios espinales. La irrigación, aquí vemos pues ya la irrigación propiamente de la pared torácica, pues es dada, como ya habíamos dicho, por la aorta torácica, y de ahí nacen las diferentes arterias intercostales, tanto las posteriores, ¿verdad? Y hay ¿cómo se llama? Ramas intercostales anteriores, como las que vemos aquí, que estas tienen que ver como, o sea, estas dependen de una arteria torácica interna, la cual viene de la arteria subclavia. Es una rama anterior que transcurre por paralela al esternón y va dando las ramitas anteriores, y las posteriores nacen directamente de la arteria aorta, pero estas se anastomosan entre ellas en el transcurso de anterior y posterior, pues se anastomosan y son ramas de la arteria torácica intercostal, perdón, eh, arteria torácica interna. Ya me estaba perdiendo. Arteria torácica interna. Es que es de noche, jóvenes, tengo sueño ya. Eh, entonces, estas pues hacen anastomosis, las intercostales anteriores y posteriores pues hacen anastomosis, y así aseguran pues la irrigación de todas las estructuras de esta zona. Esto más que todo para conocer un poco la irrigación de la pared torácica. El drenaje, como les decía, a cargo de la vena ácigos y la vena hemiácigos, que vemos en esta zona de acá. La vena hemiácigos, estas pues se van hacia la porción cefálica para desembocar en la vena cava. Entonces ellas traen el drenaje de esta zona. También pues hay venas torácicas internas acompañando a la torácica, a la arteria torácica interna, que drena la parte anterior, y la intercostal posterior, que drena pues la pared posterior, y llevan la sangre hacia la vena cava superior en esta zona de aquí. Ahora, aquí bien vimos que transcurre, o sea, aquí hay una característica muy importante. Bien vimos que la arteria torácica, la arteria carótida, ¿cómo se llama? No, ya me perdí. La arteria aorta torácica transcurre completamente adosada con los cuerpos, a la porción anterior de los cuerpos vertebrales, pero la vena cava no, ¿verdad? No transcurre en esa zona. ¿Por qué? Porque la vena cava en esta zona de aquí pasa posterior al hígado. Entonces, la forma de llevarse la sangre es gracias a este sistema, al sistema de la ácigos y al sistema de la hemiácigos. Cuando veamos la circulación porta, que es parte de la circulación que tiene que ver con el hígado, vamos a entender esta situación. Por eso se ve este corte a este nivel,
No es un corte y que después lo vamos a ver acá, no, no existe, sino que la circulación que viene de la parte inferior pasa también llevando parte de la, de la circulación del intestino, del abdomen, se pasa llevando a través de las mesentéricas y confluyen adentro del hígado. Ahí también pasa la arteria, ¿cómo se llama? La arteria, perdón, la vena cava inferior. Entonces por eso es que no la vemos aquí, porque el hígado está en esta zona. Pero eso lo vamos a entender pues más adelante. Luego, pues, creo que solo nos queda la circulación linfática. Con esto prácticamente terminamos la clase, lo que se refiere a la linfa. Esto pues lo hace gracias al conducto torácico, esto ya lo hemos hablado, al conducto torácico, el cual pues nace en la cisterna del quilo. A través de todo este sistema de nódulos intercostales, pues se hace el drenaje pues de la linfa. Hay algunos, aquí no tienen el nombre de torácico anterior, sino que llevan el nombre de paraesternales porque están a los lados del esternón, y los nódulos intercostales y todo el sistema de vasos linfáticos que van drenando y desembocan en el conducto torácico. Ya sabemos que drena pues las 3/4 partes de linfa de todo el cuerpo. Creo que con esto terminamos. Les dejo este pensamiento muy bonito: ser educado suma puntos, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho. Ser educado pues suma, suma puntos porque la gente siempre espera de parte de nosotros, espera del médico una educación superior. La gente se fija mucho en cómo se expresa uno, las cosas que dice, los gestos que hace, la forma de tratar. Entonces, y como aquí estamos hablando de anatomía, podremos saber la anatomía de revés y derecho. Podemos saber de enfermedades, podemos ser grandes traumatólogos, de diagnosticadores, semiólogos, pediatras, en fin, todas las especialidades. Pero si no sabemos decir ni buenos días o gracias, siempre serás un mal educado. Así es que te los dejo no de deber, te los dejo como pensamiento, como reflexión, para que veamos cómo nos comportamos nosotros, pues como futuros profesionales. Porque desde ahorita sería bueno que vayamos ya moldeando nuestra forma de ser. Es muy triste ver colegas mal hablados, malintencionados. Yo alguna vez les voy a contar, tengo pacientes que me han llegado diciendo: doctor, no me vuelva a mandar con ese médico, porque es un patán. Entonces, y eso pues es una vergüenza realmente. Así es que seamos bien educados. Y con esto pues yo creo que terminamos, jóvenes, esta clase. Es una clase pues, es una clase larga realmente. Yo sé que hasta cierto punto tediosa, pero les agradezco mucho pues agradezco mucho la atención prestada, ¿verdad? Estudienla muy bien, hay las preguntas en el foro, y cualquier cosa pues estamos pendientes. Cuídense mucho, pasen un buen día, una buena noche, una buena tarde, no sé, y mantengan pues las medidas de protección, muy importante. Acuérdense que estamos pues al acecho de esta enfermedad y que tenemos que estar muy bien cuidados. Cuídense. Nos vemos en la próxima.